La impunidad en México es una política de Estado, es una distracción que sirve como estrategia. El día de hoy hubo un post de Ricardo Salinas Pliego en X y me llamó muchísimo la atención y quiero comentarlo porque hace una lista de casos que deberían avergonzar a cualquier gobierno que se quiera autoproclamar como transformador. En lugar en lugar de abordar con seriedad los escándalos, todas estas traiciones, encubrimientos, asesinatos sin resolver, los fracasos multimillonarios, la violencia que se desborda, la administración de la Cuarta Transformación decidió que iba a negar todo, que no hay ningún problema. Decidió que iba a minimizar las situaciones críticas del país o el ataque frontal hacia aquellos que señalamos los errores. Peor todavía, mientras las víctimas y sus familias están clamando por justicia, el poder se dedica a perseguir opositores, con pruebas muchas veces endebles o fabricadas, a magnificar su narrativa a través de redes de bots, de cuentas coordinadas que inundan las redes sociales con mensajes de distracción, con mensajes de descalificación. Eso en ningún lado es transformación, es nada más el viejo sistema de impunidad, nada más que ahora envuelto en un discurso de moralidad que se cae ante cada caso nuevo. Tomemos el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Los audios filtrados la muestran precisamente ofreciendo información confidencial a las autoridades norteamericanas a cambio de favores personales, como evitar problemas migratorios o judiciales que no la arresten. La oposición la está acusando abiertamente de traición a la patria, porque pues eso es. Exactamente eso es la definición de traición a la patria. Y ella lo niega alegando que hay manipulación. Y la respuesta del gobierno, quedarse callados, un silencio cómplice, defenderla tibiamente, mientras que sí vamos a tratar de mantener la unidad partidista por encima de cualquier investigación seria. En un país que se dice soberano, permitir que una gobernadora de cualquier partido, pero en este caso el del partido en el poder, esté negociando con información de Estado a la que no todos tenemos acceso, nos da muchísimas sospechas del encubrimiento que se está viviendo. En lugar de querer aclarar el tema con transparencia, la Cuarta Transformación prefirió desviar la atención hacia los enemigos externos o cuestionar la fuente de los audios. Alguien me decía hoy al mediodía que es que Simón Levy dijo que había sido, que los habías hecho. Yo no puedo creer que lo haya hecho Simón Levy, porque en el audio estaba el abogado de la gobernadora y el abogado conoce exactamente a las personas del FBI y trabajaba con ellos. En su trabajo Godín, el señor trabajaba con ellos. Entonces ahí estaba el abogado de ella y estaba el FBI. Lo que hizo Simón, la única razón que yo encuentro para que lo haya hecho fue para proteger a la gobernadora Marina del Pilar de alguna forma, porque le pagaron o porque es su amiga. Punto, no hay más. Además, esto no resuelve nada, solamente termina con la confianza en las instituciones. Y el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Las acusaciones de encubrimiento, la protección a los grupos de narcotráfico no son nuevas en ese estado y no son nuevas en la Cuarta Transformación. No son nuevas, ni siquiera ya existían desde los gobiernos anteriores, pero se han normalizado. El gobierno federal no ha mostrado ninguna voluntad de fiscalizar o de remover a los funcionarios que están señalando. Mientras tanto, la violencia en Sinaloa y otros estados sigue su curso, con enfrentamientos, desplazamientos, con una población que está aterrorizada, con una economía que se está destruyendo. El discurso oficial, claro, habla de paz, de abrazos, no balazos, pero la realidad es que los pactos que están implícitos o la inacción son las que permiten que el crimen organizado consolide ese poder. Resolver este problema requeriría muchísima valentía, de operativos reales, pero en cambio nos vamos a culpar al neoliberalismo pasado, vamos a culpar a la oposición que no coopera. Mira, la oposición hace videos de violencia y por eso hay violencia, porque la oposición no nos deja gobernar. El senador Insunza cobrando su sueldo sin asistir al trabajo por más de 80 días y escondido. Es otro ejemplo de la impunidad selectiva. ¿Dónde está la fiscalización del propio partido o del Congreso controlado por Morena? No hay nada de eso. Este tipo de ausentismo, la corrupción, aunque sea menor, se tolera porque no afecta la narrativa central. No les pega a ellos.
pero cualquier opositor que denuncie es inmediatamente etiquetado de conservador, de corrupto, de traidor. El asesinato de Cuen, la persecución política contra el exgobernador Rufo, esos dejan ver perfectamente el doble rasero. Cuando se trata de sus amigos, las investigaciones se estancan, se minimizan, se les da carpetazo. Pero cuando se trata de opositores, ¡uf!, se activan todos los mecanismos del Estado para hostigarlos, incluso con pruebas dudosas, interpretaciones forzadas de la ley. Rufo, por ejemplo, ha sido señalado y ha sido atacado públicamente, mientras que casos de violencia real en contra de funcionarios o periodistas se quedan en el limbo y nadie dice nada. Nos enteramos semanas después. Entonces, sí hay una justicia selectiva. El poder se está utilizando para proteger a los propios, a sus amigos, a las personas que los rodean cuando les conviene políticamente, pero muy rápida para castigar a los disidentes. Las acusaciones de Estados Unidos sobre los vínculos con el narcotráfico que involucran a todos estos militantes de Morena que ya conocemos son particularmente graves, porque en lugar de investigar a fondo, de limpiar las filas, el gobierno responde con mucha soberbia, nacionalista, soberanía, acusan a Washington de injerencismo. ¿Pero qué? Tenemos el caso de los 10 cuerpos colgados en Zacatecas, o el video difundido por un cártel donde se menciona explícitamente los acuerdos con políticos de Morena, que quedan como recordatorios de que la violencia no solamente es herencia del pasado, sino un problema actual que el gobierno no ha querido o no ha sabido atajar. Ninguno de estos hechos se van a resolver con conferencias mañaneras ni con discursos. Requieren de resultados en seguridad, requieren de justicia, requieren que el aparato de seguridad se ponga realmente a trabajar en la mañana y no, como dijo Harfuch, no tenemos información confidencial porque no están haciendo nada en esas reuniones de las mañanas. El asesinato de la periodista de Veracruz se suma también a una lista que está creciendo sin parar, porque México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Decenas de comunicadores han sido asesinados o desaparecidos en los últimos años. Hace un momento se los decía, las tasas de impunidad son superiores al 90%. Solamente un puñado de casos ha llegado a una condena. Bueno, el 90% llega a un juicio. Y de esos, el 90% termina con una condena firme. La Cuarta Transformación prometió proteger a la prensa. En la práctica, la violencia continúa, las investigaciones se acaban. Cada periodista silenciado es una derrota para la democracia, pero el gobierno prefiere hablar de fake news, de la oposición, de una protección efectiva de aquellos que informan. Quizá los casos más emblemáticos son unos que todos conocemos, y me refiero a los megaproyectos, al Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, el tren interoceánico. Miles de millones de pesos invertidos con promesas de desarrollo, de empleo, de modernidad. Y la realidad que hemos tenido son sobrecostos millonarios. Retrasos crónicos, impacto ambiental, devastador en muchísimos casos. Una operación deficiente de cualquiera de estas obras. Beneficios que son mucho menores a los que anunciaron, o donde no hay beneficios. El Tren Maya, por ejemplo, fue criticado por su trazado, por el efecto en las comunidades, por su viabilidad económica. El AIFA sigue con muy baja ocupación comparado con lo que se esperaba. Dos Bocas se convirtió en un símbolo de ineficiencia y acaba de volver a explotar este fin de semana. En lugar de rendir cuentas claras sobre estos fracasos, con auditorías independientes, responsables, el gobierno los está defendiendo como logros históricos y ataca a aquellos que lo critican porque dice que son enemigos del pueblo o que son neoliberales. Pero si tú quieres ir a buscar información de Dos Bocas, está reservada por 5 años, porque es información de seguridad nacional. Mientras tanto, tenemos todos estos problemas básicos de infraestructura, de seguridad, de servicios públicos que siguen ahí sin resolverse. Las denuncias contra Dan Augusto, contra Andy, contra Milcar Olán, con todas estas pruebas de negocios ilícitos, los vínculos con familiares del expresidente, son otro capítulo de la misma historia, porque la corrupción no desapareció con la 4T, solamente cambió de manos y se volvió más opaca. Las investigaciones avanzan muy lentamente o se están politizando. Mientras tanto, se están magnificando todos estos casos menores o dudosos contra los opositores para intentar equilibrar una balanza mediática.
La carta del Mayo Zambada acusando directamente a políticos de Morena de alianzas para protegerlo. Las acusaciones sobre el financiamiento de las campañas con recursos vinculados a los hijos de Joaquín Guzmán terminan cerrando el círculo de sospechas que el gobierno se niega a aclarar con una transparencia total. En lugar de una comisión independiente o de investigaciones exhaustivas, se está respondiendo con descalificaciones y teorías de conspiración en contra de la derecha. Y luego viene la falta de atención a las madres buscadoras. Tenemos más de 128,000 personas desaparecidas en México, de acuerdo a los reportes recientes, una cifra que sigue creciendo. Miles de familias, principalmente mujeres, recorren fosas, morgues, caminos, buscando a sus seres queridos. Muchas han sido amenazadas, agredidas, incluso asesinadas por su labor. El gobierno de la Cuarta Transformación creó instancias y discursos sobre verdad y justicia, pero la realidad es que la impunidad sigue siendo absoluta. Las fiscalías locales están rebasadas o infiltradas, y el apoyo que el gobierno le da a estas buscadoras es inexistente o insuficiente. Cada madre que está clamando la frase aquella tan conocida de vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un recordatorio del fracaso del Estado. En vez de darle importancia a la búsqueda con recursos, en lugar de tener voluntad política, prefieren culpar el pasado, minimizar las cifras. Y ocurre siempre, el gobierno no sabe o no quiere resolver estos casos, porque resolverlos implica reconocer que hay fallas, remover a sus amigos incómodos, admitir que la transformación no ha entregado ninguno de los resultados prometidos en seguridad y justicia. En su lugar se pone a atacar a los opositores. Cualquier voz crítica, empresarios como Ricardo Salinas Pliego, exgobernadores como Rufo, periodistas independientes, ciudadanos en redes sociales, son blancos de campañas de desprestigio. Se utilizan carpetas de investigación que a veces, pues no a veces, que siempre son motivadas políticamente. Filtran información, se construye una narrativa de ellos contra nosotros. Las pruebas son muy dudosas, interpretaciones de la ley, testigos muy cuestionables o contextos sacados fuera de contextos. Y esto no fortalece para nada las instituciones, sino arregla el país, las debilita, lo politiza. Lo más cínico es la magnificación del mensaje oficial mediante redes de bots y las cuentas coordinadas, porque el propio post de Ricardo Salinas Pliego lo menciona directamente. Dice, saludos a todos los bots de Jesús que van a venir a comentar esta publicación tratando de desviar la atención. Y quiero que vean lo que ocurre después de eso. No es ninguna paranoia. Es una táctica documentada en muchísimos contextos, con cuentas automatizadas o semiautomatizadas que inundan los comentarios, tendencias, los hilos para amplificar la versión gubernamental, descalificar críticas, crear la ilusión de que hay un apoyo masivo. Volteen a ver el chat que tenemos ahorita. Mientras las familias de las víctimas están sufriendo calladas o que gritan en las calles, hay una maquinaria digital financiada directamente con recursos públicos. Se encarga de que el debate se desvíe hacia temas irrelevantes o hacia un ataque personal. Y eso no es ninguna comunicación democrática, no es un gobierno comunicando a su pueblo, es la manipulación de la opinión pública a gran escala. En lugar de dialogar con la sociedad real, están creando un eco, una cámara de eco, de manera artificial, en donde la Cuarta Transformación siempre tiene la razón y los problemas son culpa de los otros, por hablar, por decir, por generar una imagen con inteligencia artificial. Las consecuencias para el México que conocemos son devastadoras. La impunidad genera más violencia porque los criminales se sienten protegidos o intocables. La desconfianza en las instituciones sigue creciendo. Las familias de los desaparecidos, de los periodistas asesinados, de las víctimas de corrupción, viven en un limbo eterno. Los recursos públicos se desperdician en estos proyectos fallidos mientras la gente común sigue enfrentando una inseguridad diaria. Y la sociedad se polariza aún más porque el gobierno está fomentando la división en lugar de la unidad en torno a las soluciones que pudieran resolver los problemas que tenemos. La Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción, con la impunidad, con el poder de los de arriba. Pero 6 años después, 8, casi 8, los casos del post de Salinas y muchos más que se pudieran agregar, demuestran que ese poder se ha reproducido bajo nuevas formas. Atacar opositores con pruebas endebles mientras se protegen o minimizan escándalos propios no es justicia, es revancha. Utilizar bots para amplificar el mensaje, silenciar críticas no es comunicación, es un control autoritario de la narrativa.
No resolver los casos de violencia, de corrupción, no es herencia del pasado, es responsabilidad del presente. México necesita un gobierno que le dé más importancia a que ocurran las cosas bien, a la verdad, en lugar de propaganda, a la justicia sobre la lealtad partidista, a los resultados sobre los discursos victoriosos. Porque listas como las de Salinas Pliego van a seguir creciendo, el dolor de las víctimas se va a prolongar, la confianza social se va a terminar hasta límites peligrosos y la cuarta transformación, esa es la que tiene el poder y tiene los recursos para cambiar el rumbo de México. Elegir no hacerlo, o peor todavía, atacando a aquellos que lo están exigiendo, es una decisión consciente que la historia va a juzgar con muchísima dureza. Las familias que están buscando a sus desaparecidos, los periodistas que arriesgan la vida, los ciudadanos que están hartos de impunidad, no olvidan. Y las redes de bots, por muy eficientes que sean, no van a poder ocultar para siempre la realidad de un país que necesita y clama justicia real, no distracciones.